¿Pueden ver la diapositiva? Sí, profe, sí se ve. Ok. Entonces, la clase corresponde hoy día corresponde a la parte general de la secuencia Gradineco, y es inevitable no volver a toparse con esta ecuación del Larmor, que sin la ecuación del Larmor nosotros no vamos a poder calcular la frecuencia en la cual nosotros vamos a tener que enviar nuestros pulsos de radiofrecuencia, nuestros pulsos de energía. Entonces, nosotros, chicos, dependiendo de la intensidad del campo, vamos a establecer esta frecuencia Larmor, ya que la constante giromagnética se mantiene constante en todos los estudios que nosotros vamos a realizar, porque el resonador en sí está configurado para el protón de hidrógeno, ¿ya? Entonces, nosotros lo que vamos a ir generando van a ser los cambios existentes en los cuales van a estar sometidos estos protones de hidrógeno. Y eso va de la mano con la interacción que estos protones tengan. Si bien un campo magnético que ya es conocido, que es el campo magnético principal, van a haber otros dos que nosotros vamos a tener de forma variable, que es el de las gradientes, que va a depender de la pendiente que nosotros apliquemos, y vamos a generar distintos niveles de percepción de campo magnético sobre las moléculas. Y el tercero corresponde al del entorno bioquímico. Y en base a eso, nosotros tenemos que tener en cuenta que existen distintas formas de generar esto. Ya vimos el primero, que correspondía a la secuencia de Spineco. Si bien vimos una rama de esta secuencia de Spineco que correspondían a las secuencias inversión-recuperación. Y viene esta tercera, esta otra área que corresponde a las secuencias Gradineco. Ahora, en cuanto a la secuencia Gradineco, nosotros ya dejamos de trabajar con pulsos de 90 inicial, dejamos de trabajar con pulso de 180 para generar la inversión de los protones de hidrógenos, de los protones de los spin. Lo que hacemos ahora es enviar ángulos de basculación a un ángulo determinado para que nosotros, en base a lo que nosotros queremos generar como estímulo para la ponderación que nosotros queremos representar en la imagen. Entonces, nosotros vamos a generar un pulso de radiofrecuencia con la energía y el tiempo necesario para lograr un ángulo determinado. Cuando nosotros generamos el encendido de esta antena emisora, generamos que tanto el vuelco de los protones y la absorción de energía esté definida en base a un ángulo, ¿ya? Y ese ángulo va a ser variable. Dependiendo el grado del ángulo, nosotros vamos a tener distintos niveles de intensidad que van a generar después. Y el otro punto, el otro elemento que fue reemplazado, que era el de 180, en este caso de la secuencia Gradineco, se reemplaza por un gradiente bipolar. Y la particularidad que tiene este gradiente bipolar es que tiene un segmento positivo y un segmento negativo, o viceversa, dependiendo cómo se planifique la secuencia en sí, ¿ya? Y no vamos a tener una división del tiempo de eco medio de dos tiempos de eco medio, sino que vamos a tener todo un tiempo de eco completo en el cual se genera el primer pulso que genera un ángulo determinado, y luego vamos a dejar pasar un tiempo determinado para aplicar estas gradientes bipolares que nos van a permitir recoger la información. Y toda esta nomenclatura en sí vamos a hablar de un T2 estrella, ya que no tiene pulso de 180. Ahora, la utilización de las gradientes bipolares va a permitir generar los tiempos necesarios para que nosotros podamos tener los tiempos de relajación propios de cada ponderación, ¿ya? Y eso va a permitir que los tiempos de adquisición en sí de la secuencia sean más cortos. Al ser más cortos, nosotros podemos hacer estudios, en este caso, algunos estudios funcionales, algunos estudios que requieran tiempos de apnea, estudios que requieran una particularidad en la cual tenemos que medir de forma consecutiva intensidades en un mismo punto, y esa
y estos tiempos tan cortos se logran con estas secuencias Gradient-Echo, ¿ya? A diferencia de los tiempos de adquisición de las secuencias de spin-echo que son muy prolongados. Entonces, nosotros nos queda aquí este ítem que es qué pasa con el spin. Cuando nosotros generamos la gradiente bipolar, se genera este desfase de los spin y después un refase para poder generar que retornen al punto inicial y nosotros tener el tiempo suficiente como para generar la lectura de este eco. Y eso nos va a permitir generar el tiempo necesario desde el apagado de la antena emisora y el encendido de la antena receptora. ¿Se acuerdan que en la secuencia de spin-echo nosotros teníamos que generar, como llegaba a un plano de 90, a un pulso, con este pulso 90, al plano transversal, nosotros tenemos que generar la inversión del sentido, la inversión de la posición de los spin para tener el tiempo suficiente del apagado y el encendido de la antena receptora. Acá, en las secuencias Gradient-Echo, nosotros después del pulso de basculación, que es este ángulo de este pulso con nuestra antena emisora, generamos un tiempo determinado para poder aplicar estas gradientes bipolares y generar de forma consecutiva la recolección de la señal. ¿Y esto qué genera? Lo que ocurre que con las gradientes bipolares vamos a generar que se destruya la FIT en este punto cuando se desfasan los spin y después vamos a generar el segmento positivo que se refasen los spin y se genere esta codificación de la frecuencia que va a permitir que nosotros establezcamos una coherencia de las fases que vamos a recoger en este eco. Por ende, en este caso, nuestra energía o nuestra señal que nosotros vamos a recoger va a ser, en este caso, representada como una secuencia de Gradient-Echo. Y dentro de las ponderaciones de la secuencia Gradient-Echo, vamos a tener en primera instancia, como de las básicas en sí de la secuencia Gradient-Echo, vamos a tener la ponderación T1, la ponderación dP y la ponderación T2 estrella. ¿Por qué se genera esta división de la T2 estrella? Porque el T2 propiamente tal tiene esta corrección de la heterogeneidad del campo. En el caso de la secuencia Gradient-Echo, al no tener pulso de 180, la secuencia tiene mayor susceptibilidad a heterogeneidad del campo, ya que nunca fue corregido por un pulso de 180. Y dentro de las ponderaciones de los parámetros, así como lo vimos en la secuencia de spin-echo, nosotros tenemos que, para ponderar en T1 una secuencia Gradient-Echo, tenemos que utilizar un TR de 200 a 400 y un tiempo de eco de 8 a 15 milisegundos. Y nuestro ángulo de basculación de estos spin está en el rango de los 45 a 90 grados. En el caso de la secuencia dP, lo que cambia, chicos, acá es el ángulo inicial de basculación en la cual fue estimulado este protón. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque el TR es el mismo, el tiempo de eco es el mismo, pero el ángulo de basculación en este caso va de 5 a 15 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que es una ponderación que tiene menos energía, ¿se fijan? Y tienen los mismos tiempos de repetición y los mismos tiempos de eco, ¿ya? A diferencia, en el caso de la ponderación T2 estrella, nosotros tenemos dos tipos. Tenemos una que es con un TR largo, que es de 200 a 400, y un TR corto, que es de 20 a 50. En el caso de los tiempos de tiempos de eco, tenemos que, para la primera, tenemos que de 8 milisegundos a 15, y en el T2 estrella con TR largo, tenemos que el ángulo o en este caso el tiempo de eco va de 30 a 60. Si se fijan acá, chicos, el ángulo inicial de basculación inicial, nuestro primer pulso, va a tener la diferencia en el momento que, si nosotros tenemos TR corto,
tenemos ángulos de mayor, que requieren mayor energía, que van desde los 30 hasta los 60 grados de basculación. Pero si tenemos TR largo, tenemos ángulos más pequeños que van de 5 a 15. Y esto va en relación a la representación clínica que tiene cada una de estas imágenes y de utilidad que nosotros vamos a querer dar. Ahora, en base a la comparación, que es, me interesa que quede súper claro al respecto, aquí nosotros tenemos una imagen ponderada en T2 y una imagen ponderada en T2 estrella. La imagen ponderada en T2 estrella, en la interfase aire-tejido o calcio-tejido o hemosiderina-tejido, va a ser más susceptible, la señal va a caer, se va a ver zonas de hipointensidad, versus un T2 espineco que tiene corrección de la heterogeneidad del campo, va a tener una imagen más plana, menos susceptible a artefactos que generan la heterogeneidad del campo. Por ende, vamos a encontrar zonas que en el gradiente vamos a ver hipointensa por depósitos de calcio. En el T2 vamos a ver zonas en el cual no va a ser tan marcada la caída de la señal. Vamos a tener interfaces de tejido, en este caso el ala, en este caso el hueso eh, esfenoidal o a nivel del ala esfenoidal, en la cual se genera interfase aire hueso tejido, y en cambio en el T2 espineco vamos a tener que esa susceptibilidad ósea por la cercanía no va a generar degradación de la imagen. ¿Se fijan? Y vamos a poder ver de mejor forma cada uno de los surcos. Otra comparación, chicos, por ejemplo, en el caso de la comparación de TAC versus T2 estrella, nosotros acá vamos a ver, en este caso, un TAC de cerebro de un lactante. Si se fijan, todavía no tiene las fontanelas fusionadas. Vamos a ver que todo este componente hemorrágico que está contenido acá van a tener distintas densidades en un TAC. Nosotros en la ecogradiente vamos a ver toda la degradación de la hemoglobina, en la cual va a estar generando todos estos cambios de susceptibilidad magnética en su interior, y a su vez va a generar que se vea completamente hipointensa. También vamos a ver depósitos de hemosiderina por el nivel de sangrado dentro de los ventrículos laterales, y vamos a ver este marcado nivel que genera el líquido cefalorraquídeo de la parte superior y la decantación del componente de la sangre, de la materia. También tenemos que tener en cuenta que existe una utilidad clínica en cuanto a las gradientes, que van a hacer que cualquier cambio de intensidad o cualquier incremento de intensidad dentro, en este caso ya de un tendón o del labro, que es en el hombro, o el menisco de la rodilla, nosotros vamos a poder discriminarlo de mejor forma si existe o no una ruptura, ya sea completa o parcial, o alteraciones tipo 2 de los meniscos. Entonces nosotros vamos a comparar que una secuencia gradineco va a tener una mayor susceptibilidad o va a tener mayor sensibilidad de este tipo de lesiones versus una secuencia espineco o turboespineco, que va a ser más dificultoso establecer esa caracterización de estas lesiones, ¿ya? Lo otro, nosotros también tenemos una utilidad clínica, chicos, que así como en escáner, en ecografía, nosotros podemos evaluar el hígado graso. Acá nosotros en resonancia magnética tenemos una secuencia que nos permite cuantificar o determinar la caída de la señal cuando existe el hígado graso propiamente tal. Por ende, un paciente que tiene un hígado graso muy marcado, esta interfase agua-grasa va a generar que caiga la señal cuando se genera una adquisición fuera de fase. Y en la adquisición de fase se va a ver, en este caso, un hígado con una intensidad bastante homogénea, y podemos hablar que prácticamente hiperintenso, versus un
hígado graso, o el mismo paciente, versus la secuencia en la cual fue adquirida fuera de fase, que va a tener una caída de la señal por este componente grasa-agua que va a caer en la señal propiamente tal. Y se habla de una condición clínica del paciente que tiene un hígado graso. Por ejemplo, ustedes en escáner ven que comparan el parénquima hepático con el tejido esplénico. Van a ver en el caso de la ecografía, van a evaluar la ecogenia del hígado con la del riñón. Pero acá en resonancia ustedes comparan los distintos tiempos de eco que tiene la misma secuencia y en el mismo tejido. Y revisan cómo es la caída de la señal en este paciente. Y ahí se puede determinar si tiene o no tiene hígado graso. Chicos, esa es la clase inicial o propiamente tal de gradientes. Tengan claro el tema de las ponderaciones propias de la secuencia Gradineco, la secuencia esquemática de, de los Gradineco, que parte con un pulso de basculación. Después viene una aplicación de estas gradientes bipolares, en la cual después viene que se genera una destrucción de la FIT con el desfase, y después con el refase viene un punto en el cual tenemos, chicos, que nuevamente se recupera esta señal y genera aquí a su vez un punto en el cual se puede leer este eco. Entonces viene el pulso de basculación, se genera esta destrucción de la FIT con el polo, en este caso con uno de los polos, que sería el polo negativo, y después en el polo positivo se genera nuevamente aquí un aumento o incremento de la señal, que nosotros vamos a codificar posteriormente en el espacio acá. ¿Ya? Los respectivos tiempos, tenerlos claros, la diferencia en el caso de T1 y de P, que solamente cambia el ángulo de basculación, y en el T2 los dos tipos de ponderaciones que tienen ángulo de basculación distinta, inverso en sus respectivos tiempos de eco. La diferencia de los gradientes eco, que tienen, chicos, la corrección de la heterogeneidad del campo en una secuencia spin-eco con este pulso de 180 versus en el gradineco que no existe esta corrección de la heterogeneidad, por ende son más susceptibles las secuencias gradineco a la heterogeneidad del campo en esta interfase aire-tejido o en la interfase hueso-tejido. Aquí tenemos la diferencia correspondiente al escáner y la respectiva utilidad clínica, chicos. Me interesaba que viéramos esto más que nada previo al certamen que se nos viene la próxima semana. Así que es una clase bastante cortita que tiene toda la información necesaria para tener la base de la secuencia Gradineco. Después se nos viene todo el desglose con destrucción, con lo que son spoilers, sin spoilers, en las que vienen con corrección o con estimulación tisular. Viene toda una instancia de secuencias especiales, chicos, que no los quise, ¿cómo se llama esto?, complicar más allá que será pasado después en la secuencia rápida del módulo de secuencias especiales propiamente tal. ¿Ya? No sé si alguien quedó con alguna duda con respecto a esa clase. Chicos, con respecto a esta clase. No, Bueno, profe. gracias, Isidora. Isidora habló, ¿cierto? Sí. Bueno, lo pueden tener unos minutos como para modurarlo ahí esta semana. Si tienen alguna duda, chicos, compártanla ahí en el grupo o la publican en el foro. Su compañero hicieron este esquema correspondiente al, al recuadro de la, de la secuencia de inversión-recuperación que está aquí en el foro. Profe, Para con que, respecto a eso tenía una duda. O sea, cuando lo estaba haciendo, estaba buscando los tiempos de la secuencia FLAIR
Y yo me acuerdo que usted en la clase había dicho que podía ser de 2000 a 5000, incluso habían algunos que tenían 10.000 milisegundos. Sí, Pero cuando lo busqué en los libros que subió usted, salía una tabla específica donde decía de 1700 a 2200. Por eso lo puse, pero ese era para un equipo de 1,5 Tesla. de uno Entonces, punto cinco Tesla. si lo querían cambiar, yo lo puse por eso, por lo del libro nomás. Pero en la clase usted había dicho que podía ser harto más. Eso. Sí. No sé si alguno de sus compañeros pudo revisar ese cuadro que hizo la Isidora. Tengan en cuenta que, chicos, que el flare también tiene un desglose de flare T1 y flare T2, ¿ya? Y nosotros principalmente vamos a utilizar el flare T1, el flare T2, que es el que estamos más familiarizados por el enfoque principalmente a estas lesiones de sustancia blanca o a estos edemas vasogénicos y citotóxicos que se generan, ¿ya? Clínicamente nosotros utilizamos más el flare T2.